Fui a una cita a ciegas en lugar de mi mejor amiga, mintiendo deliberadamente al decir que tenía 3 hijos y una deuda de 100.000 euros. Al levantar la cabeza descubrí que la persona sentada frente a mí era mi CEO. Él sonrió y dijo, «Acepto». Nunca pensé que por una simple cita a ciegas para ayudar a una amiga mi vida, tomaría un rumbo completamente diferente. Si ese día hubiera sido lo suficientemente firme como para negarme, o si no me hubiera ablandado ante su habitual mirada suplicante, quizás nada habría comenzado de una manera tan irónica. «Ana, por favor te lo pido solo esta vez». Quien estaba frente a mí era Lucía, mi mejor amiga desde la guardería, la persona que mejor me conocía. Juntaba las manos frente a su pecho con los ojos enrojecidos y una expresión de pánico en el rostro. Suspiré apoyando la mano en la frente. «Lucía, una cita a ciegas es algo serio. ¿Cómo se te ocurre pedirme que vaya en tu lugar?» Lucía dio una patada al suelo con voz apremiante. «Mi madre insiste en que vaya hoy. Y justo hoy vuelve mi novio de Japón. Si no voy a recogerlo, me mata. Si le digo la verdad, que ya tengo novio, es capaz de investigar su árbol genealógico hasta 3 generaciones». Solté una risa amarga. Tu madre es la típica madre castellana cuando empieza a preguntar no para hasta que se entera de todo. Exacto, por eso tienes que salvarme. Lucía me agarró del brazo casi rogando. Solo tienes que decir un par de cosas para que el tipo salga corriendo. Por ejemplo, dile que tienes 3 hijos y una deuda de casi 100.000 euros por un negocio que salió mal. Te aseguro que en cuanto lo oiga, se retirará él solito. Me quedé helada. 3 hijos y 100.000 euros. Si cuanto más impactante mejor. Lucía me miró llena de esperanza. Ayúdame solo esta vez, somos amigas desde hace más de 20 años. Permanecí en silencio unos segundos, mientras innumerables recuerdos pasaban por mi mente. Desde que compartíamos pupitre en la guardería, íbamos juntas a clase. Nos castigaban juntas y compartíamos medio bocadillo en los días difíciles. Lucía me había ayudado muchas veces, sobre todo cuando llegué a Madrid, para buscarme la vida luchando por cada euro para pagar el alquiler. Finalmente suspiré. Está bien, pero si algo sale mal, tú eres la responsable. Lucía, radiante de alegría, me abrazó. Tranquila, no dejaré que te pase nada. La cita estaba concertada en un nuevo y moderno restaurante del barrio de Salamanca, en Madrid. Había oído que una cena allí costaba varios cientos de euros por persona. Solo de pensarlo, sentí que no encajaba con mi estatus de empleada de oficina. Lucía me había dicho que el hombre se llamaba Javier y que era un alto directivo de un gran grupo empresarial. Mi madre no para de presumir de él. Asentí por compromiso, pensando solo en cómo interpretar mi papel para terminar rápido con aquella farsa. A las 3 de la tarde estaba de pie frente al restaurante viendo mi reflejo en el cristal. Una chica de 26 años, vestida de forma sencilla, con un maquillaje discreto, apretando el bolso con nerviosismo. Con un sueldo de menos de 1.800 euros al mes, este lugar claramente no era para mí. Bueno, ya estoy aquí. Respiré hondo y empujé la puerta. Un camarero me guió por un pasillo elegante. Luces cálidas y tenues, música clásica sonando suavemente. Mientras caminaba repasaba mentalmente el guión que había preparado. 3 hijos, el mayor de 10 años, el segundo de 8 y el pequeño de 5. Una deuda de 100.000 euros por un negocio fallido. Mi actitud debía ser serena, mi voz sincera. Cuanto más lastimera sonara, mejor. La puerta de un reservado se abrió y entré con una sonrisa cortés. Y entonces esa sonrisa se congeló en mis labios. El hombre sentado frente a mí, vestido con un traje azul oscuro perfectamente cortado, tenía un perfil afilado, una nariz recta y una mirada tranquila, pero increíblemente penetrante. Lo reconocí al instante. Era Alejandro Vargas, el nuevo director general de mi empresa. ¿El hombre que había aterrorizado a toda la plantilla en solo 3 días? La misma persona a la que le había dedicado una cabezada monumental en la reunión general de la empresa hacía poco. El tiempo pareció detenerse. En mi mente solo había un pensamiento: estoy acabada. Alejandro levantó la vista, sus ojos se posaron en mí durante unos segundos, y sus labios se curvaron ligeramente. «¿Es usted?». Su voz grave y tranquila fue suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Me quedé paralizada con la garganta seca.
Oh, hola, señor Vargas. Se levantó. Su alta figura y su aura imponente hicieron que la habitación pareciera encogerse. Siéntese. Me acerqué cada paso pesando como una losa. Recordaba perfectamente la escena de aquel día, cuando un compañero me despertó con un codazo en medio del auditorio, y la mirada de Alejandro Vargas era tan fría que quise que me tragara la tierra. Él se sentó observándome con calma. Lucía tenía un compromiso, y le ha pedido que viniera en su lugar. Me sobresalté. Lo sabía. Sí, respondí en un susurro. Alejandro tomó un sorbo de agua, su voz era pausada. Entonces finjamos que estamos en una cita a ciegas. Mi corazón se desbocó. No, no le importa. Me miró sus ojos profundos como un abismo. No, yo también he venido por compromiso. Esa frase me desconcertó, pero antes de que pudiera pensar más, me acercó la carta. ¿Qué va a tomar? Yo. No tengo hambre. Entonces, pediré yo. Se giró hacia el camarero y pidió varios platos en un español fluido y seguro. Yo estaba sentada frente a él, retorciendo el borde de mi blusa, con la mente en un torbellino. Esto ya no era una cita a ciegas falsa, era la cita a ciegas más peligrosa de mi vida. Alejandro dejó los cubiertos. Su mirada se volvió hacia mí, su voz tranquila, pero con un matiz que me heló la sangre. ¿Qué iba a decirme para que me marchara? Levanté la vista, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. ¿Usted lo sabe? Él sonrió levemente. Adelante, la escucho. Mis manos empezaron a temblar. Pero a estas alturas ya no tenía escapatoria. Respiré hondo y decidí soltar la primera gran mentira de mi vida, la mentira que desencadenaría una serie de acontecimientos imparables. Yo tengo 3 hijos. Alejandro enarcó una ceja, indicándome que continuara. El mayor tiene 10 años, el segundo 8, y el pequeño 5. Tragué saliva. Y tengo una deuda de casi 100.000 euros por un negocio que fracasó. Después de hablar, no me atreví a mirarlo. Clavé la vista en la mesa con el corazón latiendo a 1000 por hora esperando su reacción. Una persona normal se habría levantado y se habría ido hacía rato. Pero Alejandro Vargas no. Permaneció en silencio unos segundos y luego lentamente pronunció una frase que me dejó helada. Ah, sí. Me miró directamente, una sonrisa indescifrable dibujada en sus labios. Acepto. Me quedé atónita con la mente en blanco. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Digo que acepto, repitió Alejandro con una voz clara y pausada. 3 hijos y casi 100.000 euros de deuda. Y aún así decía que aceptaba. En ese momento, no sabía si estaba frente a un loco o ante un huracán a punto de arrasar con mi vida, y no tenía ni idea de que a partir de ese instante, mi destino había sido arrastrado a una partida de ajedrez de la que no podría retirarme. Me quedé inmóvil frente a Alejandro Vargas con la mente tan en blanco como si alguien me hubiera echado un cubo de agua fría por encima. En ese instante hasta me olvidé de respirar. He dicho que tengo 3 hijos. Balbuceé, repitiéndolo como si temiera que no me hubiera oído bien. Y que debo casi 100.000 euros. Alejandro se recostó en la silla entrelazando las manos. Su mirada era terriblemente serena. La he oído. ¿Y no le parece un problema? Levanté la vista para mirarlo con la voz casi temblorosa. Este hombre estaba completamente loco. ¿O se estaba burlando de mí? Me miró durante un largo rato, lo suficiente como para que empezara a sentir un hormigueo en la piel. ¿Cómo se llama? Me llamo Ana. Ana repitió mi nombre en voz baja y de repente preguntó, ¿sabe por qué sigo sentado aquí? Negué con la cabeza, porque desde el momento en que entró en esta sala, supe que estaba mintiendo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Usted? Él lo sabía. Lo sabía. Alejandro esbozó una sonrisa irónica. Una chica de 26 años, con una mirada todavía muy limpia, unas manos sin las marcas de haber dado a luz, diciendo que tiene 3 hijos de 10, 8 y 5 años. ¿De verdad pensaba que me lo iba a creer? Mi cara ardió de vergüenza hasta el punto de que quise meterme debajo de la mesa. Entonces, ¿por qué dijo que aceptaba? Inclinó la cabeza, un brillo de diversión en sus ojos.
porque me parece una situación bastante interesante. Casi me atraganto con el agua. Interesante. Sí, interesante, dejó la copa sobre la mesa con voz pausada. Usted ha venido aquí para interpretar el papel de alguien que ahuyenta a su cita. Y yo también he venido para cumplir con una cita a ciegas que mi madre ha organizado. Me quedé de piedra. Así que, a él, también lo habían obligado. ¿No es? La primera vez suspiró levemente. He asistido a casi 20 citas a ciegas en los últimos 3 años. Cada vez que rechazo a una, mi madre organiza la siguiente aún más rápido. De repente sentí que no estaba sola en esta situación absurda. Entonces lo que quiere decir es... Alejandro me miró directamente. Usted me ayuda y yo la ayudo. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Ayudarle. ¿Cómo? Muy simple, dijo, con voz firme. Continué interpretando el papel de mi cita. No solo por un día, sino durante un tiempo. Abrí los ojos como platos. ¿Quiere decir? ¿Fingir ser su novia? Exacto. Me levanté de un salto. No puedo. Esto va demasiado lejos. Siéntese su voz. Aunque no era alta, tenía una autoridad que me hizo obedecer sin darme cuenta. Me miró con seriedad. Sé lo que está pensando. ¿Cree que esto es una broma o que me estoy aprovechando de usted, no es así? No es eso. Rebatí con el corazón desbocado. Alejandro guardó silencio unos segundos y luego dijo: Usted trabaja en el departamento de marketing, ¿verdad? Me sobresalté. ¿Cómo lo sabe? Se quedó dormida en la reunión general de la empresa. Tercera fila. Agaché la cabeza, la vergüenza volviendo a inundarme. Después de esa reunión, revisé su expediente, continuó. Las ventas del último trimestre del departamento de marketing aumentaron y en parte fue gracias a un proyecto que usted dirigió. Levanté la vista sorprendida. ¿De verdad lo miró? No suelo hablar sin fundamento, me miró con seriedad, pero la empresa va a iniciar una reestructuración, y el departamento de marketing es una de las áreas que se verá afectada. Sentí un nudo en el estómago. Quiere decir que, si acepta ayudarme, me aseguraré de que su puesto no se vea afectado. El ambiente se tensó. Lo miré con la mente hecha un lío. Era una oferta demasiado peligrosa, pero también demasiado tentadora. Está usando mi trabajo para negociar. Negó con la cabeza. Le estoy proponiendo un trato justo. Usted me ayuda a lidiar con mi familia y yo le garantizo un trato justo en la empresa. Pero... ¿y si los demás se enteran? Nadie tiene por qué saberlo, dijo de forma concisa. Solo actuaremos delante de mi madre. Me mordí el labio confundida. ¿Durante cuánto tiempo? 3 meses, respondió tras pensarlo. 3 meses es suficiente para que mi madre crea que voy en serio con esta relación. ¿Y después? Después rompemos amistosamente. Decimos que no éramos compatibles. Permanecí en silencio un largo rato. La imagen de perder mi trabajo, de luchar para pagar el alquiler, los gastos y el dinero que enviaba a mi familia en el pueblo, apareció claramente en mi mente. Finalmente, pregunté: ¿y si durante el proceso siento que no estoy cómoda? Tiene derecho a retirarse en cualquier momento, respondió Alejandro al instante. No la forzaré. Lo miré buscando alguna señal de engaño, pero solo vi calma y seguridad. ¿Lo promete? Lo prometo. No sé por qué, pero le creí. Respiré hondo. De acuerdo, pero solo 3 meses. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Trato hecho. Se levantó y me tendió la mano. Dudé un segundo, y luego la estreché. Su mano era cálida y firme, y provocó que mi corazón extrañamente se saltara un latido. Entonces, a partir de ahora, dijo él, con un brillo pícaro en los ojos, somos novios. Tragué saliva. Pero, ¿qué le digo a su madre? Simplemente que nos conocimos en la cita a ciegas que conectamos y que queremos conocernos mejor. ¿Y lo de los 3 hijos? Él soltó una risita. Ese detalle mejor lo omitimos. Suspiré aliviada. ¿Cuándo tengo que conocer a su madre? Mañana. ¿Qué? Casi me levanto de un salto otra vez. ¿A mi madre no le gusta esperar? Me miró con voz tranquila. Esta noche, tenemos que reunirnos para coordinar todos los detalles. Sonreí con amargura. Realmente no le da a uno ni un respiro.
Usted ya ha aceptado, dijo suavemente. Al salir del restaurante, caminaba como en una nube. En una sola tarde, había pasado de ser la sustituta de mi amiga en una cita a ciegas a ser la novia falsa del director general de mi empresa. Si la vida era una partida de cartas, estaba claro que había apostado todo en una sola jugada. Y no tenía ni idea de lo lejos que me llevaría esa partida. Apenas pude dormir en toda la noche. Tumbada en la estrecha cama de mi pequeño apartamento de alquiler, no dejaba de dar vueltas mirando al techo mientras las palabras de Alejandro Vargas se repetían en mi cabeza. 3 meses. Solo 3 meses. Parecía poco tiempo, pero para mí, en ese momento, se sentía como una vida entera. Nunca imaginé que tendría que interpretar el papel de la novia de mi jefe, y menos aún para lidiar con su madre. El teléfono sonó a las 6:00 de la mañana. Me desperté de un sobresalto, con el corazón latiendo con fuerza. En la pantalla aparecía su nombre. La he llamado demasiado pronto. Su voz, al otro lado de la línea, era tan grave y tranquila como siempre. No, ya estaba despierta. En realidad, llevaba en vela desde medianoche. Esta tarde a las 2 paso a recogerla. De acuerdo. Respondí brevemente y de repente recordé algo importante. Señor Vargas, necesito prepararme de alguna manera. Solo sea usted misma, dijo, y añadió. Y vista, de forma sencilla. A mi madre no le gustan las complicaciones. Al colgar, me quedé de pie un buen rato. Ser yo misma. Sonaba simple, pero en estas circunstancias era extrañamente difícil. Abrí el armario y miré la poca ropa que tenía, la que me ponía una y otra vez. Finalmente, elegí un vestido azul claro, de corte, sencillo, nada llamativo. Me maquillé ligeramente y me recogí el pelo. Mirándome en el espejo, me dije a mí misma, es solo una actuación, no pienses demasiado. Pero mi corazón no obedecía. A las 2:10, el familiar coche negro se detuvo frente a mi edificio. Alejandro Vargas bajó. Hoy no llevaba traje, solo una camisa clara y unos pantalones oscuros, lo que le daba un aspecto mucho más cercano. Suba, me abrió la puerta. Me senté en el asiento del copiloto. El familiar y sutil perfume me puso aún más nerviosa. ¿Está bien?, preguntó mientras conducía. Más o menos, sonreí forzadamente. Solo un poco nerviosa. Es normal, dijo. La primera vez, todo el mundo lo está. Esa frase me sorprendió. ¿Quiere decir qué? Que mi madre ha conocido a muchas, dijo con voz monótona. Pero ninguna le ha hecho hacer tantas preguntas como usted. Me giré para mirarlo. ¿Qué quiere decir? Me lanzó una mirada con una leve sonrisa en los labios. ¿Que tiene curiosidad? Mi corazón se aceleró. El coche entró en una tranquila urbanización en las afueras de la ciudad. Una verja de hierro se abrió revelando una casa grande, con un jardín meticulosamente cuidado. Antes de que pudiera bajar del coche, vi a una mujer esperándonos en el porche. «Esa es mi madre», dijo Alejandro en voz baja. Tragué saliva, respiré hondo y lo seguí. La mujer que tenía delante tendría unos 50 y tantos años, era esbelta, vestía un elegante vestido de color neutro y llevaba el pelo recogido. Su mirada era aguda, pero no fría. Al contrario, transmitía una gran experiencia. «Buenas tardes, señora», hice una pequeña reverencia. Me miró de arriba a abajo, y luego sonrió. «Tú eres Ana, ¿verdad?» «Sí, señora». «Entrad, por favor». Su voz era más suave de lo que imaginaba. La comida estaba servida en un amplio comedor. Me senté frente a ella, con Alejandro a mi lado lo suficientemente cerca como para sentir su calor y para que no pudiera escapar. «¿Trabajas?» En la empresa de Alejandro comenzó la conversación. «Sí». «¿Desde cuándo?» «Desde hace poco más de un año». Ella asintió sin apartar la vista de mí. «Es un trabajo duro». «Bueno, a veces hay presión, pero estoy acostumbrada», respondí con cautela, intentando mantener la calma. Se giró hacia su hijo. «Alejandro rara vez habla del trabajo delante de mí, pero el otro día mencionó un proyecto y lo explicó con mucho detalle». Miré de reojo a Alejandro. Él seguía sirviéndome comida con naturalidad como si no hubiera oído el doble sentido de esas palabras. «¿Y cuánto tiempo lleváis juntos?», continuó ella. «Poco más de un mes.
pero parecéis bastante unidos. Sentí un vuelco en el corazón. Sí conectamos muy bien, respondí, y entonces oí a Alejandro intervenir. Mamá, queremos ir despacio. Su madre lo miró con un atisbo de sorpresa. Tú nunca has sido tan paciente. Agaché la cabeza, evitando su mirada inquisitiva. La comida continuó en un ambiente aparentemente relajado. Pero para mí cada pregunta era como un martillo golpeando mi corazón: familia, trabajo, visión de la vida, futuro. Preguntaba con detalle pero sin hacerme sentir incómoda. Al contrario, sentía una preocupación sincera detrás de cada pregunta. ¿Qué piensas del matrimonio?, preguntó de repente. Me detuve por un momento. Bueno, creo que el matrimonio es un camino que se recorre juntos. Dos personas deben superar las dificultades unidas, no solo vivir bajo el mismo techo. Me miró durante un largo rato y luego sonrió. Dices lo mismo que decía su padre. Esa frase hizo que Alejandro se tensara ligeramente. Come más, hija, me sirvió más comida. Estás muy delgada. Gracias, señora, respondí con un nudo en la garganta. Después de comer, me invitó a pasear por el jardín. Alejandro nos seguía a una distancia prudente. Ana se detuvo y me miró directamente. ¿Sabes por qué acepté conocerte?, negué con la cabeza. Porque vi algo en tu mirada, dijo lentamente. No es la mirada de alguien que calcula. Sentí un nudo en el estómago. No necesito que seas perfecta, continuó. Solo que trates a Alejandro con sinceridad. Agaché la cabeza con la voz temblorosa. Sí, lo intentaré. Ella asintió y entró en la casa. De vuelta en el coche, permanecí en silencio con la mente hecha un lío. Solo cuando el coche se detuvo frente a mi edificio, hablé. Su madre es una buena persona. Alejandro miró al frente. Ha pasado por mucho, dijo, y rara vez confía en alguien. Me giré hacia él. Entonces, ¿se puede decir que hoy he aprobado? Él soltó una pequeña risa. Mucho mejor de lo esperado. No sabía si alegrarme o preocuparme, porque entendí que a partir de ese momento la obra de teatro había entrado en una nueva fase. Y yo quisiera o no me había adentrado más en el mundo de Alejandro Vargas, un mundo en el que no estaba segura de poder mantenerme en pie. Pensé que después de la comida en casa de la madre de Alejandro, las cosas se calmarían un poco, que al menos tendría unos días para respirar. Pero me equivoqué. A la mañana siguiente, nada más poner un pie en la oficina, sentí una atmósfera extraña a mi alrededor. Miradas, cuchicheos que se silenciaban de golpe cuando pasaba. Intenté actuar con normalidad. Me senté en mi escritorio y encendí el ordenador como cada día. Pero las manos me temblaban tanto que tecleaba mal constantemente. Menos de 10 minutos después, el teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. Ana, toda la oficina está diciendo que eres la novia del jefe. Se me cayó el alma a los pies. Ya lo saben, le escribí. No está claro, pero alguien nos vio juntos en el coche ayer. Cerré los ojos y respiré hondo. Me esperaba algo así, pero no tan rápido. Tranquila, me dije. Solo sigue el guión. Justo en ese momento, la voz del jefe de departamento resonó. Ana, el director general te espera en la sala de reuniones de la planta 15. Toda la oficina se quedó en silencio. Sentí al menos una docena de miradas clavadas en mí. Curiosidad, envidia, incluso sospecha. Me levanté, intentando caminar con normalidad, pero por dentro era un mar de nervios. La puerta del ascensor se cerró. Vi mi reflejo en el espejo de acero inoxidable. Una chica normal, con ropa de oficina sencilla, un rostro algo cansado. Nada que ver con la imagen de la novia de un director general que la gente se imaginaba. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Alejandro Vargas estaba de pie junto a la ventana de espaldas a mí. La luz del sol iluminaba su alta figura, creando una sensación de distancia. Me ha llamado, hablé primero, rompiendo el silencio. Se giró su mirada tranquila. Siéntate. Me senté en la silla de enfrente, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Supongo que ya te habrás dado cuenta, dijo directamente. Los rumores. Sí, asentí. Lo siento. Quizás fue por lo de ayer. No, tienes que disculparte, me interrumpió. Era algo previsible. Se sentó frente a mí, su voz se volvió más grave. Pero a partir de ahora tenemos que establecer algunas reglas. Levanté la vista. ¿Qué reglas? En la oficina, sigue siendo mi empleada, me miró fijamente.
sin privilegios, sin favoritismos. No voy a permitir que nadie tenga excusas para decir que te aprovechas de nuestra relación. Al oír eso, sentí un alivio instintivo. Gracias. Pero fuera de la oficina, hizo una pausa. Tenemos que parecer una pareja de verdad. Mi corazón volvió a acelerarse. ¿Qué quiere decir? Este fin de semana te llevaré a conocer a algunos de mis amigos más cercanos. Me quedé helada. Amigos cercanos. Sí, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Me conocen desde hace mucho tiempo. Si no apareces con alguien, sospecharán. Me mordí el labio. Pero yo no. Yo estaré allí, dijo de forma concisa. Esa frase me tranquilizó un poco, aunque seguía llena de ansiedad. De acuerdo, asentí. Lo intentaré. Alejandro me miró, y su mirada pareció suavizarse un poco. No tienes que esforzarte demasiado, dijo. Solo sé tú misma. Otra vez esa frase. No sabía por qué, pero cada vez que la decía, sentía que mi corazón se ablandaba un poco. Esa tarde, recibí otro mensaje suyo. Libre esta noche. Miré la pantalla dudando unos segundos. Sí, libre. A las 7 paso a buscarte. Antes de que pudiera preguntar a dónde íbamos, añadió, a cenar. A las 7 en punto, el coche de siempre se detuvo frente a mi edificio. Esta vez, me llevó a una pequeña taberna en un callejón tranquilo. No era lujosa ni ruidosa, solo unas pocas mesas de madera y una cálida luz amarilla. ¿Suele venir aquí?, pregunté mientras me sentaba. Sí, asintió. Cuando no quiero que me molesten. Sonreí. Era la primera vez que veía a Alejandro Vargas tan cercano. Pedimos unas raciones sencillas. Mientras esperábamos, me preguntó de repente, ¿estás enfadada conmigo? ¿Enfadada por qué? ¿Por haberte metido en esto? Guardé silencio un momento. Al principio, sí admití. Pero ahora, no tanto. Por el trabajo, por muchas cosas. Creo que ambos estamos siendo arrastrados por las circunstancias. Me miró con una profundidad inmensa en sus ojos. ¿Qué clase de persona crees que soy? La pregunta me sorprendió. ¿Usted? Dudé. Es una persona que tiene todo bajo control, muy racional. Pero no tan frío como la gente piensa. Soltó una pequeña risa. ¿Observas con atención? Es que trabajo en marketing, bromeé, aligerando el ambiente. La cena fue más relajada de lo que esperaba. Hablamos de trabajo, de cosas cotidianas. Descubrí que Alejandro Vargas no siempre era tan serio. Tenía momentos de reflexión y a veces sonreía una sonrisa muy leve, pero suficiente para hacer vibrar a quien tenía enfrente. Cuando me llevó de vuelta el coche, se detuvo frente a mi portal. Iba a abrir la puerta para bajar cuando me llamó. Ana. Sí. Me miró con seriedad. Recuerda lo que te dije. A partir de ahora, cada paso que des puede ser observado. Si te cansas, si no puedes más, dímelo. Asentí. Lo sé. Abrí la puerta y bajé, pero mi corazón se quedó en ese coche. Esa noche, tumbada en la cama mirando al techo, no podía estar tranquila. Me di cuenta de que lo más aterrador no eran los rumores ni las miradas de los demás. Lo aterrador era que estaba empezando a esperar sus mensajes, a acostumbrarme a su presencia en mi vida. La obra de teatro seguía, pero la línea entre la realidad y la ficción empezaba a desdibujarse. Empecé a sentir claramente el cambio en mi vida desde que acepté el trato con Alejandro Vargas. No por grandes acontecimientos, sino por pequeños detalles cotidianos. Mi teléfono ya no solo recibía mensajes de Lucía o de mi grupo de amigas. Mi agenda de fin de semana, antes vacía, ahora estaba llena. Y lo más importante, ya no era una extraña en su mundo. El viernes, nada más salir del trabajo, recibí un mensaje. Mañana, a las 9 paso a buscarte. Corto, claro, sin preguntar si estaba de acuerdo. Miré la pantalla, apreté los labios y respondí. Vale, solo una palabra, pero mi corazón no estaba nada tranquilo. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Tardé casi media hora en elegir qué ponerme. Me probé varias cosas y nada me convencía. Al final opté por unos vaqueros, una camisa blanca y una chaqueta fina. Ni muy arreglada, ni muy informal. Solo voy a conocer a sus amigos, no a su familia, me dije. Pero mi corazón no obedecía. A las 9 en punto, su coche se detuvo. Sube me abrió la puerta con su tono de siempre. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras me abrochaba el cinturón. A casa de un amigo
respondió. Son solo unos pocos, no habrá mucha gente. Necesito prepararme para algo. Sé tú misma. Otra vez esas dos palabras. Condujo durante más de media hora y se detuvo frente a un gran chalet en Mirasierra. El jardín delantero estaba lleno de plantas y desde dentro se oían risas. Apenas bajé del coche, vi a 3 o 4 personas esperándonos. «Por fin te decides a traer a tu novia», dijo un hombre de la edad de Alejandro, dándole una palmada en la espalda. «Esta es», Ana presentó a Alejandro. «Mi novia». Las palabras mi novia las pronunció con total naturalidad, pero hicieron que mi corazón se acelerara. «Hola a todos», saludé intentando sonreír. Madre mía, en persona es aún más dulce de lo que imaginaba. Se me acercó una mujer de pelo corto y estilo moderno. «Alejandro no paraba de hablar de ti y por fin te conocemos». Miré de reojo a Alejandro. «¿Has hablado de mí?». «No mucho», respondió. «Pero lo suficiente como para despertar la curiosidad de todos». El encuentro fue bastante relajado. Sus amigos, en su mayoría gente exitosa, no fueron para nada distantes. Me preguntaron por mi trabajo, por mi vida, pero sin indagar demasiado. Poco a poco, me fui soltando, e incluso me reí varias veces con sus anécdotas. «Alejandro siempre ha sido un hueso duro de roer», dijo el hombre de antes riendo. «Apostaría a que su novia tiene que aguantar una presión increíble». Antes de que pudiera responder Alejandro, intervino. «No digas tonterías». Su tono no fue duro, pero fue suficiente para que el otro se callara. Lo miré, y sentí una extraña calidez por dentro. Mientras los demás preparaban la comida en la cocina, salí al balcón a tomar el aire. Alejandro se acercó y se puso a mi lado. «¿Qué tal?». «No tan mal como pensaba», admití. «Tus amigos son agradables». «No son mala gente», dijo. «Solo están acostumbrados a verme solo». Me giré para mirarlo. «¿No te gusta atarte?». Guardó silencio unos segundos. «No estoy acostumbrado». Una respuesta corta, pero que me dio qué pensar. El almuerzo fue divertido, todos comían y reían. En un momento dado, Alejandro me sirvió comida en el plato con total naturalidad, como si lo hubiera hecho toda la vida. Me sentí un poco cohibida, pero no lo evité. Sabía que muchas miradas estaban puestas en nosotros. Después de comer, fui al baño. Al salir, oí sin querer a 2 personas hablando en el salón. ¿De verdad va en serio esta vez? Se le nota. Pero esa chica no parece de su mundo. Me quedé paralizada con una punzada en el corazón. ¿Cuál es el mundo de Alejandro? «Dinero, poder, presión», dijo otra voz. «Ella parece demasiado normal». Apreté los puños. Aunque me lo esperaba oírlo directamente, me dolió. «No me importa la voz». De Alejandro sonó clara y firme. «Es mi elección». Me quedé quieta con un torbellino de emociones, una parte de alivio, otra de amargura. De vuelta en el coche estuve en silencio un buen rato. «¿Lo has oído, verdad?», preguntó Alejandro sin apartar la vista de la carretera. «¿Oír el qué?». «No finjas», suspiré. «No pasa nada. ¿De verdad? Desde el principio sabía que tú y yo somos de mundos diferentes». Frenó suavemente y se giró para mirarme. «Los mundos los crea la gente», dijo lentamente. «Si te encierras fuera, siempre estarás fuera». No supe qué responder. Esa tarde me llevó a casa antes de lo previsto. Cuando el coche se detuvo, me preparaba para bajar cuando me llamó. «Ana». «Sí, es posible que mi madre te llame esta noche». Me quedé helada. «¿Llamarme a mí?». Sí, asintió. «Tiene esa costumbre». Mi corazón volvió a latir con fuerza. ¿Qué debo decirle? «Dile». La verdad me miró. «Lo que pienses, díselo». El teléfono sonó cerca de las 9 de la noche. Vi el nombre en la pantalla y mis manos temblaron ligeramente. «Diga buenas noches, señora». «Ana, ¿te molesto?». «No, para nada». Su voz era cálida. «Solo quería saber cómo estabas». La conversación duró casi media hora. Me preguntó si estaba cansada, cómo iba el trabajo, si sentía mucha presión. No mencionó a Alejandro, ni preguntó cosas demasiado personales. Fue una charla tan normal que sin darme cuenta, me sentí más tranquila. Al colgar, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Me di cuenta de que esta obra de teatro ya no era solo entre Alejandro y yo, se había extendido involucrando a más gente de la que pensaba, y empecé a preguntarme si cuando llegara el día de que terminara,
podría retirarme tan tranquilamente como había prometido. Desde la llamada de la madre de Alejandro esa noche empecé a darme cuenta de algo aterrador. Ya no veía todo esto como una simple obra de teatro. Sus preguntas, su interés genuino, sin juicios ni imposiciones, hacían que me resultara difícil mantener la distancia de seguridad que me había prometido. Sabía perfectamente que no debía dejar que mis sentimientos se descontrolaran, pero cuanto más lo intentaba, más sentía que se me escapaban de las manos sin darme cuenta. El lunes, llegué a la oficina más temprano de lo habitual. Aún no había nadie. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Encendí el ordenador intentando concentrarme en el trabajo, pero mi mente no paraba. Las imágenes del fin de semana, las miradas curiosas, la frase "no es de su mundo", se repetían una y otra vez en mi cabeza. Ana, la voz del jefe de departamento, a mi espalda, me sobresaltó. «El director general quiere verte». Me levanté con una sensación de pesadez. No era por miedo, sino porque empezaba a acostumbrarme a que me llamara a su despacho, y esa costumbre me parecía peligrosa. Cuando entré, Alejandro estaba de pie, frente a la pizarra de cristal, llena de gráficos y cifras. Se giró al oír la puerta. «Siéntate». Me senté en la silla de enfrente esperando a que hablara. «El proyecto de promoción del próximo trimestre», dijo directamente, «quiero que te encargues tú». Me quedé de piedra. Pero creía que ese proyecto ya se había asignado a otro equipo. «¿Ha habido un cambio?», respondió de forma concisa. «Porque confío en ti». Esas dos palabras me reconfortaron y me presionaron a partes iguales. «Pero es un proyecto muy grande», dije con sinceridad. «Si no lo hago bien». «Lo harás bien», me miró con determinación. «Y no pienses que esto tiene que ver con nuestra relación», enfatizó. «Te he elegido por tu capacidad». Asentí, intentando mantener la calma. «Haré todo lo que pueda». «No es intentarlo», dijo, «es hacerlo». La breve reunión terminó, pero supe que a partir de ese momento, todas las miradas de la oficina se centrarían aún más en mí. Y efectivamente, no me equivoqué. La noticia de que me habían asignado el gran proyecto se extendió como la pólvora. A la hora del almuerzo, oí comentarios poco agradables. Tener un buen enchufe lo cambia todo. A saber cuál es su capacidad real. Claro, la novia del jefe se lleva el proyecto importante. Me quedé quieta fingiendo no oír nada, pero cada palabra era como una aguja clavándose en mi interior. Sabía que si fracasaba, todos esos rumores se convertirían en una verdad a los ojos de los demás. Por la tarde apenas me levanté de mi escritorio. Cifras, planes, estrategias, lo revisé todo a fondo. Cuando levanté la vista por la ventana, ya se veía el atardecer. El teléfono vibró. «¿Sigues en la oficina?». Era un mensaje de Alejandro. «Sí, estoy terminando algo». «¿Has cenado?». «Todavía no». «Espérame». Antes de que pudiera responder, añadió bajo, «en 10 minutos». Suspiré, apagué el ordenador y recogí mis cosas. Cuando bajé al vestíbulo, él ya estaba esperando. Sin traje, sin corbata, parecía un hombre normal después de un día de trabajo. «Vamos a cenar». Esta vez me llevó a un bar de barrio con mesas y sillas de plástico, el ruido del tráfico y el olor familiar de la comida. Lo miré sorprendida. «¿Tú también vienes a sitios como este?». «¿Hay algún problema?», preguntó. «¿Pensabas que solo comía en restaurantes de lujo?». Sonrió levemente. «Antes de ocupar este puesto, yo también fui una persona muy normal». Esa frase me dejó en silencio. De repente me di cuenta de que nunca le había preguntado realmente por su pasado. Mientras cenábamos, me preguntó por el proyecto. Le expuse mis ideas principales, los puntos que aún me preocupaban. Escuchó sin interrumpir, haciendo de vez en cuando una pregunta corta pero precisa. «¿Tienes miedo a fracasar?», preguntó cuando hice una pausa. «Sí», admití. «Tengo miedo de que, si no lo hago bien, la gente piense que solo me apoyo en ti». Dejó los cubiertos y me miró. Ana rara vez me llamaba por mi nombre con tanta seriedad. «No necesitas demostrarle nada a nadie, solo a ti misma». Su voz era grave pero clara. «Si vives pendiente de la mirada de los demás, te cansarás mucho». Lo miré sintiendo algo difícil de describir. «Lo dices porque estás acostumbrado». «Puede ser», admitió. «Crecí bajo la mirada evaluadora de los demás.
¿Y te cansaste?, pregunté sin pensar. Guardó silencio unos segundos. Sí. Una sola palabra, pero suficiente para vislumbrar el peso que llevaba. De vuelta, el coche iba más despacio de lo normal. La luz de las farolas entraba y salía creando sombras. Ana. Sí. Hay algo que necesito decirte. ¿Qué es? Mi madre quiere que este fin de semana vayamos los dos al pueblo. Me giré bruscamente para mirarlo. Al pueblo. Sí, asintió. Es el aniversario de la muerte de mi abuelo. Sentí que se me caía el alma a los pies. Yo no estoy preparada. Lo sé, dijo, pero ya lo ha mencionado. Guardé silencio. Ir al pueblo, conocer a sus parientes. Era un escenario completamente diferente, donde cualquier mentira podía ser examinada con lupa. ¿Y si no voy? Sospechará, respondió directamente. Y nuestro acuerdo se complicará. Me mordí el labio. Necesito tiempo para pensar. ¿De acuerdo? No me presionó. Pero no lo pienses sola. Si necesitas algo, dímelo. Cuando el coche se detuvo, bajé y me giré para mirarlo. Alejandro. Sí. ¿Y si un día de verdad quiero dejarlo? Me miró durante un largo rato, su mirada profunda e indescifrable. Respetaré tu decisión, dijo lentamente. Pero espero que llegado el momento me lo digas antes de decidir. Asentí confundida. Esa noche, volví a pasarla en vela. En mi cabeza, se mezclaban imágenes del viaje al pueblo, la mirada de su madre, los rumores de la oficina, y mis propios sentimientos. Empezaba a entender que este acuerdo ya no eran solo 3 meses de actuación. Me estaba obligando a enfrentarme a mis propias decisiones. Y no estaba segura de estar preparada para ello. Acepté ir al pueblo con Alejandro Vargas después de una noche casi en blanco. No porque fuera más valiente, sino porque entendí que si daba un paso atrás en ese momento, todo lo que había por delante se derrumbaría. El acuerdo de 3 meses no me permitía elegir el camino seguro, y en el fondo de mi corazón, tampoco quería dejar en su mente la imagen de alguien que siempre huye. El sábado por la mañana vino a buscarme más temprano de lo habitual. En el coche, el ambiente era extrañamente silencioso. Miraba por la ventanilla, intentando mantener la respiración controlada, mientras repasaba mentalmente las frases que tendría que usar al conocer a su familia. No tienes que estar tan tensa, rompió el silencio Alejandro. Vas a pasar un día en el pueblo con la familia de tu novio, no a un examen. Sonreí forzadamente. Para mí es más estresante que un examen. Él sonrió levemente, pero no dijo nada más. Salimos de la ciudad, y el paisaje empezó a cambiar. Los altos edificios dieron paso a campos, árboles y tejados de casas dispersas. De repente recordé mi propio pueblo, mi infancia, pero la ansiedad no tardó en devolverme a la realidad. Su pueblo estaba en la sierra, a poco más de 2 horas de Madrid. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta de la casa, ya se oían risas y conversaciones en el interior. Era una casa de una planta grande con un patio de baldosas rojas y una alta palmera en la entrada. «Ya hemos llegado», dijo, abriéndome la puerta. Bajé con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su madre fue la primera en salir con una sonrisa amable. «Ana, qué bien que hayas venido». «Hola, señora», saludé con respeto. Dentro, la casa estaba llena de parientes. Me presentaron a uno tras otro. Tíos, tías, primos, cada uno con una mirada, una forma de observar. Algunos amables, otros curiosos, otros simplemente asentían por cortesía. «Esta chica parece muy buena», dijo una mujer de mediana edad. «¿Trabajas en Madrid?» «Sí, señora», respondí con voz suave. «¿Y en qué?» «En marketing». «Marketing. Eso es, de publicidad». «Sí, algo parecido». Las preguntas se sucedían, no eran agresivas, pero suficientes para hacerme sentir como si estuviera en un interrogatorio. Alejandro se quedó a mi lado, interviniendo de vez en cuando para ayudarme a esquivar las preguntas más personales. Llegó la hora de la comida conmemorativa. Toda la familia se reunió en el gran salón. Me coloqué detrás de él con las manos juntas, y de repente sentí una calma extraña. El ambiente solemne me hizo olvidar parte de la presión. Cuando todos salieron a comer, un hombre mayor me llamó. «Tú eres Ana, ¿verdad?» «Sí, llevas mucho con Alejandro». Me detuve un segundo y respondí como habíamos acordado. «Llevamos poco más de un mes». Me miró fijamente. «¿Tan poco tiempo?
y ya te trae al pueblo. Antes de que pudiera responder Alejandro, intervino. Voy en serio, tío. Su voz fue firme. El hombre asintió sin decir más, pero su mirada me hizo sentir aún más presionada. El almuerzo fue multitudinario. Me senté a su lado intentando comer con naturalidad. Algunas preguntas empezaron a girar en torno a la boda. ¿Y cuándo pensáis dar el paso?, preguntó alguien directamente. Apreté las manos y antes de que pudiera responder, él puso su mano sobre la mía. Fue un gesto muy sutil pero suficiente para calmarme. Eso lo decidiremos nosotros, dijo. No hay prisa. ¿Ya eres mayorcito?, replicó la otra persona. Tu tía y yo ya queremos tener sobrinos nietos. El ambiente se tensó. Noté claramente la mirada de su madre dirigida hacia mí. Respiré hondo y decidí hablar. Bueno, creo que el matrimonio necesita tiempo, dije lentamente. Queremos conocernos mejor para no arrepentirnos después. Su madre me miró y asintió. Ana tiene razón, dijo. No hay que presionar. Sus palabras aliviaron parte de la tensión en mi interior. Por la tarde, mientras los demás descansaban, salí sola al patio. Alejandro se acercó y me dio una botella de agua. Cansada. Un poco sonreí levemente. Pero puedo soportarlo. Me miró, su expresión se volvió más seria. Gracias. ¿Por qué? Por no haber salido corriendo. Lo miré sintiendo que mi corazón se ablandaba. Le he dado muchas vueltas, dije. Y me di cuenta de que si ya he aceptado, debo hacerlo bien. Guardó silencio y de repente dijo, Ana, hay algo que no te he contado. Me giré. ¿Qué? Mi madre no está bien de salud, su voz se apagó. Tiene un problema de corazón. No es grave de inmediato, pero debe evitar disgustos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por eso? Sí, asintió. Por eso, necesito tu ayuda. Lo miré, y por primera vez, vi una clara impotencia en sus ojos. Entiendo, dije en voz baja. Tendré cuidado. Esa noche, me prepararon una habitación en su casa. Tumbada en una cama extraña, oyendo los grillos del jardín, no podía dormir. Las imágenes del día se repetían en mi cabeza, las miradas de sus parientes. Su mano sobre la mía, lo que me contó sobre su madre. Me di cuenta de que este viaje al pueblo no era solo parte del trato, me había arrastrado aún más profundo en su vida. Tan profundo que empecé a temer el día en que tuviera que retirarme. A la mañana siguiente, antes de irnos, su madre me llamó aparte. Ana. Sí, señora. Sé que sois jóvenes, dijo suavemente. Pero espero que si habéis decidido estar juntos, no os hagáis daño. Agaché la cabeza. Sí, entiendo. De vuelta a Madrid, el coche avanzaba en silencio. Miré a lo lejos sintiendo un peso en el corazón. Sabía que después de este viaje nada volvería a ser tan simple, y sabía que el camino por delante sería aún más complicado de lo que imaginaba. Regresé a Madrid con una sensación muy extraña. Todo lo familiar seguía allí, las calles llenas de tráfico, el edificio de oficinas iluminado, mi pequeño apartamento de alquiler con la cama pegada a la ventana. Pero yo ya no era la misma. El viaje al pueblo con Alejandro Vargas fue como abrir una puerta y una vez cruzada, ya no podía fingir que no había visto lo que había detrás. El lunes, llegué a la oficina más temprano de lo habitual. Quería serenarme antes de enfrentarme a un nuevo día de trabajo. Nada más abrirse el ascensor en la planta 12, sentí la tensión habitual del departamento de marketing. El tecleo incesante, los teléfonos sonando, el olor a café. Ana, ¿qué tal el fin de semana? ¿Alguna novedad?, me preguntó. Elena, mi compañera de al lado, inclinando la cabeza. ¿Por qué hoy pareces diferente? Sonreí levemente. ¿Diferente cómo? No sé. Se encogió de hombros Elena. ¿Cómo más? Seria. No respondí. Simplemente encendí el ordenador y me centré en el trabajo. No quería que nadie adivinara lo que estaba pasando en mi vida, especialmente cuando mi relación con Alejandro Vargas solo existía bajo los términos de un acuerdo. La reunión de inicio de semana fue como era de esperar, tensa y llena de presión. Alejandro Vargas se sentó a la cabeza de la mesa con el rostro serio y la mirada afilada. Analizó cada cifra, cada campaña, sin pasar por alto ningún detalle. En la oficina, seguía siendo el director general frío y decidido, completamente diferente al hombre tranquilo que había estado a mi lado en la casa del pueblo el día anterior. Cuando la reunión terminó, todos se fueron marchando.
Recogí mis documentos dispuesta a volver a mi sitio cuando oí su voz. Ana, quédate un momento. Me detuve. La sala se quedó solo con nosotros dos, la puerta de cristal cerrada, aislándonos del exterior. Siéntate, dijo con tono profesional. Me senté con las manos sobre las rodillas y la espalda recta. Tu informe de campaña para este trimestre. Me miró, lo he revisado a fondo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Hay algún problema, señor Vargas? A nivel profesional no dijo. Pero, estás distraída. Levanté la vista sorprendida. Se nota, continuó. En la reunión no estabas tan concentrada como de costumbre. Apreté los labios. Lo siento, lo corregiré. Me miró durante un largo rato y luego suspiró. Los asuntos personales no deberían afectar al trabajo. Sí, respondí rápidamente. Entiendo. La palabra entiendo se me escapó haciendo que ambos nos detuviéramos. Agaché la cabeza, con las orejas ardiendo. En la oficina llámame, señor Vargas, dijo bajando el tono. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. El ambiente se volvió incómodo. Se levantó y se acercó a la ventana mirando hacia afuera. El viaje al pueblo. Hizo una pausa. Sé que te puse en una situación difícil. Negué con la cabeza. No pasa nada. Se giró con mirada seria. Es mi responsabilidad. Guardé silencio. Un torbellino de emociones se agitó en mi interior. A partir de hoy, continuó, intentaré evitar que te veas más envuelta en mis asuntos familiares. Lo miré sorprendida. Quiere decir que... Seguimos con el acuerdo, dijo lentamente. Pero no dejaré que sufras más presión. No supe si sentirme aliviada o decepcionada. Era una sensación confusa, difícil de nombrar. Gracias, señor, me levanté. Si no hay nada más, me retiro. Asintió. Cuando abrí la puerta, oí su voz a mi espalda. Ana, me giré. Este fin de semana. Dudó. Mi madre. ¿Quiere verte? Me quedé helada. Otra vez. Solo quiere comer con nosotros, dijo. Sin parientes, sin nadie más. Respiré hondo. De acuerdo, respondí. Pero solo una comida. Asintió. Esa noche, volví a casa agotada tanto física como mentalmente. Abrí el teléfono y vi un mensaje de Laura, mi amiga de la universidad. Libre este fin de semana. Necesito hablar contigo. Dudé unos segundos y respondí. Libre, quedamos. Había cosas que no podía seguir guardando para mí. En nuestra cafetería de siempre, con su luz cálida, Laura me miró nada más sentarme. A ti te pasa algo, afirmó. Se te nota en la cara. Sonreí con amargura. Sí, le conté todo. Desde que acepté ir a la cita a ciegas por mi amiga, hasta el acuerdo con Alejandro Vargas, el viaje al pueblo su madre. Todo. Laura escuchó en silencio sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en la silla y suspiró. Te has metido hasta el fondo. Lo sé, dije en voz baja. Pero no sé cómo parar. El problema no es el acuerdo, me miró Laura. El problema es si ya sientes algo por él. Guardé silencio. Y ese silencio fue mi respuesta. Ana Laura me cogió la mano. Si sigues con esto, tienes que estar preparada. ¿Preparada para qué? Para sufrir. Las palabras de Laura me dolieron. ¿Quién es él? Continuó. ¿Un director general? ¿Una familia complicada? Un montón de responsabilidades. ¿Y tú eres solo una empleada normal? Retiré la mano sonriendo forzadamente. Lo sé. Si lo sabes, tienes que ser inteligente, dijo Laura. No dejes que tu corazón vaya más rápido que tu cabeza. Esa noche di muchas vueltas en la cama, las palabras de Laura resonando en mi mente. Recordé la mirada de Alejandro Vargas al hablar de su madre, la forma en que se interpuso para protegerme en la comida familiar, su mano sobre la mía suave pero firme. No podía negar que la línea entre el trabajo, el acuerdo y los sentimientos se estaba volviendo cada vez más borrosa. El fin de semana, fui a su casa puntual. El ambiente era más tranquilo que las veces anteriores. Su madre me abrió la puerta con una sonrisa amable. Ana, qué bien que has venido. Buenas tardes, señora. La comida fue solo para los tres, y el ambiente fue más ligero de lo que esperaba. Su madre me preguntó por el trabajo, me contó cosas del vecindario de su salud.
Alejandro habló poco solo. De vez en cuando le servía comida a su madre. Después de comer, su madre se retiró a descansar. Empecé a recoger los platos, pero él me detuvo. Deja, ya lo hago yo. No pasa nada, dije. Estoy acostumbrada. Nos quedamos de pie, uno al lado del otro, en la cocina tan cerca que podía oír su respiración. Ana, me llamó suavemente. ¿Estás cansada? Sí, admití. Pero no solo por esto. Se giró para mirarme. Si quieres parar, dijo, lo respetaré. Lo miré a los ojos durante un largo rato. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tú quieres parar? Guardó silencio. Un silencio largo y pesado. No lo sé, dijo finalmente. Pero sé que si paramos ahora, me arrepentiré. Esa frase fue como un pinchazo en el corazón. Me giré intentando mantener la calma. Necesito tiempo. De acuerdo, asintió. Esperaré. Al salir, caminé lentamente por la calle familiar. La ciudad de noche, llena de luces y tráfico. Supe que a partir de ese momento, todo había superado el plan inicial. Y supe que el camino por delante sería uno del que no podría dar marcha atrás fácilmente. Entré en la semana siguiente, con un estado de ánimo completamente diferente. Ya no era una confusión difusa, sino una sensación de lucidez y pesadez. Lo que Alejandro Vargas había dicho la noche anterior se repetía en mi cabeza como un disco rayado. Si paramos ahora, me arrepentiré. No era una declaración de amor ni una promesa, pero fue suficiente para descolocarme. En la oficina, el ambiente seguía tenso. Después de la reciente reestructuración, todo el mundo trabajaba con más cautela, temiendo que el más mínimo error fuera motivo de escrutinio. Me volqué en el trabajo, obligándome a estar ocupada para no pensar demasiado. Pero cuanto más intentaba evitarlo, más me daba cuenta de que no podía separar mis emociones de las decisiones que se avecinaban. Al mediodía, justo al salir de una reunión, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Es usted Ana? Soy Sofía, la mujer de Carlos del departamento comercial. Me detuve. Carlos era el jefe del equipo de ventas. Había colaborado conmigo en algunos proyectos. Respondí con cautela. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? El mensaje de vuelta fue rápido. Quería hablar con usted un momento. Es sobre Alejandro Vargas. El corazón me dio un vuelco, un mal presentimiento me invadió. ¿Podría adelantarme de qué se trata? El otro lado guardó silencio unos minutos y luego respondió. Mejor en persona. No quiero hablarlo por teléfono. Dudé, pero finalmente acepté. Quedamos en una cafetería cerca de la oficina justo después del trabajo. Durante toda la tarde no pude concentrarme. Cada vez que veía a Alejandro Vargas salir de su despacho, sentía un nudo en el estómago. No sabía qué me traería esta reunión, pero mi instinto me decía que no sería nada bueno. La cafetería era tranquila con poca gente. Sofía había llegado antes que yo. Tendría poco más de 30 años, un rostro afilado, pero con una mirada cansada. Nada más sentarme, me miró durante un largo rato, como sopesando algo. Fue directa. Sé de la relación que tienes con Alejandro Vargas. Me quedé helada. Lo sabe. Sí, asintió. Y no por la oficina, sino por su familia. Apreté las manos. ¿Qué quiere decirme? Sofía suspiró. Yo fui la novia de Alejandro Vargas. Esa frase fue como un puñetazo en el pecho. Abrí la boca, pero no pude articular palabra. Estuvimos juntos casi 4 años, continuó Sofía. Rompimos hace menos de un año. Sentí la garganta seca. ¿Por qué? Rompieron. Por su familia, sonrió con amargura. Su madre no me aceptaba. Me quedé paralizada. La imagen de esa mujer amable, que siempre me hablaba con dulzura, apareció en mi mente, haciendo que me costara creer lo que estaba oyendo. Yo no soy una mala persona, dijo Sofía, como si leyera mis pensamientos. Pero no tengo el estatus familiar que ellos esperaban. Él lo intentó, pero al final eligió a su familia. Entonces, ¿por qué? Respiré hondo. ¿Por qué me busca a mí? ¿Porque no quiero que cometas el mismo error que yo? Sofía me miró directamente a los ojos. Él es un buen hombre responsable, pero su responsabilidad siempre pondrá a su familia primero. Guardé silencio con un dolor agudo en el pecho. ¿Qué crees que es vuestra relación?, preguntó Sofía. ¿Amor o solo otro arreglo familiar? No pude responder.
Esa era exactamente la pregunta que yo me estaba haciendo. No he venido a recuperarlo, continuó Sofía. Yo ya tengo mi propia familia, dijo tocándose la alianza. Pero no quiero que vayas a ciegas. Agaché la cabeza, sintiendo como si algo se hubiera roto dentro de mí. Gracias por decírmelo, dije en voz baja. Lo pensaré. Salimos de la cafetería en silencio. Ya era de noche. No fui directamente a casa, sino que di unas vueltas por el barrio con la mente hecha un lío. Todos mis recuerdos de Alejandro Vargas se tiñeron de repente de una capa de duda. Esa noche me llamó. ¿Has llegado ya a casa? Sí, respondí secamente. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, pero mi voz no pudo ocultar el cansancio. Ana, ¿dudó? ¿Pasa algo? Guardé silencio unos segundos y decidí preguntar directamente. ¿Tuviste una novia llamada Sofía? Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Y ese silencio fue suficiente respuesta. Sí, dijo después de un rato. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque pensé que era algo del pasado, su voz se volvió más grave, y no quería que te afectara. Pero tengo derecho a saberlo, dije sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé, suspiró. Lo siento. Rompiste con ella por tu familia, ¿verdad?, pregunté. No respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente. ¿Y si un día tu familia no me acepta a mí? La pregunta se me escapó antes de poder contenerla. Ana, me llamó su voz llena de agotamiento. No quiero repetir la misma historia. Pero, ¿estás seguro de que serás diferente?, pregunté, mientras las lágrimas empezaban a caer. No quiero ser una segunda Sofía. Guardó un largo silencio. No tengo una respuesta segura, dijo con sinceridad. Pero sé que esta vez no quiero rendirme tan fácilmente. Esa frase me consoló y me asustó a partes iguales. Me di cuenta de que él también estaba atrapado entre dos fuegos, y no estaba segura de que fuera lo suficientemente fuerte como para sacarme a mí de ese torbellino. Necesito pensar, dije. Necesito saber hacia dónde voy. De acuerdo, respondió. Te daré tiempo. Al colgarme quedé sentada aturdida durante mucho tiempo. La imagen de Sofía, las palabras de Laura, la mirada de su madre, todo se mezclaba. Me di cuenta de que esta relación no era solo cosa de dos. Era una red compleja de expectativas, responsabilidades y elecciones. Esa noche, soñé que estaba en una encrucijada. A un lado estaba Alejandro Vargas. Al otro, el camino que solía recorrer tranquilo pero solitario. Estuve allí de pie mucho tiempo sin poder moverme. A la mañana siguiente, llegué a la oficina con la decisión de mantener temporalmente la distancia. Necesitaba ver las cosas con más claridad antes de que mi corazón se dejara llevar demasiado lejos. Pero también sabía que la verdad había empezado a salir a la luz, y que a partir de ese momento, cada elección que hiciera tendría un precio. Los días siguientes transcurrieron con una pesadez que nunca antes había sentido. La verdad sobre el pasado de Alejandro Vargas proyectaba una sombra silenciosa sobre cada momento en que pensaba en él. No era algo ruidoso ni dramático, pero era suficiente para hacerme dudar cada vez que mi corazón intentaba avanzar un poco. En la oficina, mantuve la distancia de forma deliberada. Dejé de enviarle mensajes que no fueran estrictamente profesionales y evité quedarme a solas con él en reuniones o en su despacho. Alejandro notó el cambio rápidamente. Su mirada en las reuniones se volvió más sombría, pero no preguntó ni me presionó. El silencio entre nosotros se alargó como una cuerda tensa a punto de romperse. El miércoles por la tarde, mientras terminaba un informe, recibí una notificación de Recursos Humanos. La empresa iba a iniciar una nueva fase de reestructuración y se buscaba un responsable principal para un gran proyecto. Mi nombre estaba en la lista de candidatos. El corazón se me aceleró. Era una gran oportunidad, pero también una presión enorme. Si aceptaba, tendría que trabajar directamente con Alejandro Vargas mucho más, y ya no podría seguir evitándolo. Cogí el teléfono y le escribí a Laura. Me han propuesto para un proyecto enorme, tendría que trabajar directamente con él. La respuesta llegó al instante. ¿Quieres aceptarlo? Miré la pantalla con los dedos suspendidos sobre el teclado. No lo sé. Entonces la pregunta no es sobre el proyecto, escribió Laura, sino si quieres enfrentarte a ello o huir. Suspiré.
Laura siempre era brutalmente honesta, pero sabía que tenía razón. Esa noche, recibí una llamada de Alejandro Vargas. Ana, ¿tienes un momento para hablar? Su voz sonaba cansada. Sí. ¿Qué ocurre? Quiero verte. Guardé silencio unos segundos. ¿Dónde? En la cafetería cerca de tu casa. Acepté. En la cafetería de siempre, con su luz cálida, Alejandro ya estaba sentado en un rincón. Parecía más cansado de lo que recordaba, con ojeras marcadas. Cuando me senté, me miró durante un largo rato. «Me estás evitando», dijo directamente. «Creo que necesito distancia», respondí sin rodeos. «Después de lo que has sabido», asintió. «Lo entiendo. Pero también necesito aclararlo», continuó. «Lo de Sofía». Lo miré esperando. «La quise», dijo lentamente. «Pero elegí a mi familia». Sentí una punzada en el corazón, aunque ya lo esperaba. «¿Y te arrepientes?», me miró fijamente. «Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente valiente». El silencio se apoderó de la mesa. «¿Y ahora?», ¿qué pregunté? «Ahora eres lo suficientemente valiente». Guardó un largo silencio y luego dijo: «Lo estoy intentando». Esa respuesta no me alivió. Al contrario, me confundió aún más. Ana me llamó. «No quiero repetir los mismos errores, pero tampoco puedo prometerte», dijo con sinceridad, «que todo vaya a ser fácil». Asentí. «No necesito que sea fácil», dije. «Necesito que sea claro». Me miró con el cansancio reflejado en sus ojos. «¿Qué quieres?». Esa pregunta me obligó a enfrentarme a mí misma. «Quiero saber», dije lentamente, «que si un día tu familia se opone, ¿qué elegirás?». Cerró los ojos y respiró hondo. «No quiero responder a esta pregunta», a la ligera abrió los ojos y me miró. «Pero todavía no puedo responder». Sentí un nudo en el estómago. «Entonces no puedo seguir adelante», dije con la voz temblorosa. «Al menos no ahora». Me miró, y un atisbo de dolor cruzó su rostro. «Lo entiendo». Nos quedamos sentados un buen rato sin decir nada más. Al irnos, él se levantó primero. Pero cuando pasé a su lado, me sujetó suavemente la muñeca. «Ana, no estoy enfadada», dije rápidamente. «Solo necesito protegerme». Soltó mi mano y asintió. Los días siguientes, acepté el nuevo proyecto. No me permití dar un paso atrás en mi carrera, a pesar de la confusión de mi corazón. Me sumergí en planes, cifras, estrategias, intentando demostrar que me merecía ese puesto, no por ninguna relación. Alejandro trabajó conmigo como un verdadero jefe. Fue estricto, incluso más exigente que antes. Sabía que era su forma de respetar mi decisión, pero a veces, al terminar una reunión, cuando todos se habían ido, sentía su mirada pesada sobre mí, llena de cosas no dichas. Una noche, me quedé en la oficina hasta casi las 10. Al salir del ascensor, ya estaba oscuro. Me sorprendió verlo de pie junto a su coche. «¿Qué haces aquí?», pregunté. «Esperándote», respondió secamente. «Pasa algo». «Mi madre está en el hospital». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué le ha pasado?». «Se encontraba mal», dijo. «No es grave, pero necesitaba hablar con alguien». Dudé. La razón me decía que mantuviera la distancia, pero mi corazón no me permitió darle la espalda. «Voy contigo», dije. De camino al hospital, el ambiente en el coche era tenso. Alejandro apretaba el volante en silencio. Al llegar, lo seguí a la habitación. Su madre estaba tumbada pálida, pero sonrió al verme. «Ana, ¿has venido?» «Sí». «¿Cómo se encuentra, señora?» «Estoy bien», dijo. Y luego miró a su hijo. «No te preocupes tanto». Alejandro asintió, pero vi la ansiedad en sus ojos. Cuando su madre se durmió, salimos al pasillo. Se apoyó en la pared y suspiró. «Tengo miedo», dijo en voz baja. «Miedo de perder a mi madre. Y miedo de perderte a ti». Lo miré, sintiendo que mi corazón se ablandaba. «No puedes tenerlo todo», dije. «Tienes que elegir». Me miró con dolor en los ojos. Lo sé. En ese momento, me di cuenta de que no solo yo estaba luchando. Él también estaba en medio de su propia tormenta, donde la responsabilidad y los sentimientos lo arrastraban en direcciones opuestas. «No voy a prometer que me quedaré», dije. «Pero no te dejaré solo en este momento». Me miró,
y su mirada se suavizó. Gracias. Esa noche volví a casa muy tarde. Tumbada en la cama mirando al techo, no dejaba de pensar. No sabía si mi decisión era correcta o no, pero sabía que había elegido no huir, al menos por ahora. Entendí que la tormenta no había pasado, que los desafíos que se avecinaban eran aún mayores. Y que quizás mi verdadera decisión aún estaba por tomarse. Fui al hospital cada tarde durante casi una semana. No porque nadie me lo pidiera, sino porque sentía que debía estar allí. La madre de Alejandro Vargas se recuperaba lentamente pero de forma estable. El médico recomendó que evitara el estrés. Siempre sonreía al verme, una sonrisa tan amable que me ablandaba el corazón, aunque sabía que esa misma amabilidad era parte de la presión invisible sobre nosotros. «Ana, no hace falta que vengas tanto», me dijo una tarde cogiéndome la mano. «Me sabe mal molestarte». «No es ninguna molestia, señora», sonreí. «Estoy libre». Alejandro estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a nosotros. Noté la tensión en sus hombros. Nunca me agradeció formalmente mi presencia, pero sabía que me debía mucho. En la oficina, el nuevo proyecto entró en su fase decisiva. Trabajaba sin parar, a menudo saliendo de la oficina muy tarde. Los rumores seguían allí, pero se fueron apagando a medida que los resultados empezaban a hablar por sí solos. El plan fue aprobado. La campaña de prueba superó todas las expectativas. El jefe de departamento empezó a mirarme de otra manera, sin recelo. «Lo estás haciendo muy bien», me dijo después de una reunión. «Sigue así», asentí sintiéndome un poco más ligera. No necesitaba que nadie validara mi relación con Alejandro Vargas, pero sí necesitaba validarme a mí misma. El viernes por la noche, cuando salía del hospital, Alejandro me detuvo en el aparcamiento. «Ana». «Sí, este fin de semana». Dudó. «Mi madre quiere salir antes del hospital. Dice que quiere volver a casa». «Eso es genial», respondí. «Pero también ha dicho». Hizo una pausa, respirando hondo, «que quiere invitar a tu familia a comer». Sentí un nudo en el estómago. «¿Mi familia?». Sí, asintió. «Dice que es hora de hablar seriamente». El ambiente se congeló. Sabía que este día llegaría, pero no tan pronto. Alejandro, lo llamé en voz baja. «¿Estás seguro?». Me miró con ojos cansados pero firmes. «No quiero alargar más esto». Yo tampoco, dije con sinceridad. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Mi familia vivía en un pueblo de Extremadura. Mis padres eran funcionarios jubilados, gente sencilla y de principios. Nunca les había hablado de Alejandro Vargas, y mucho menos del acuerdo. Si se conocían, no habría marcha atrás. «Dame un día», dije. «Necesito prepararme». «De acuerdo», asintió. «Esperaré». Esa noche llamé a casa. Mi madre contestó con su tono alegre de siempre. «Hija, si llamas a estas horas, es que pasa algo». Sonreí forzadamente. «Mamá quería decirte que estoy saliendo con alguien». Hubo un silencio al otro lado. «Desde hace mucho». «No mucho». «¿Y a qué se dedica?». «Es directivo en una empresa», evité dar detalles. Mi madre hizo unas cuantas preguntas más, y luego dijo: «Si vas en serio, tráelo a casa». Tragué saliva. «Sí, este fin de semana». La llamada terminó. Me quedé sentada en silencio un buen rato. Sabía que cuando las dos familias se encontraran, todo se pondría en una balanza, no solo los sentimientos, sino las circunstancias, los orígenes, las expectativas. El fin de semana, la madre de Alejandro salió del hospital. La casa estaba impecable. El ambiente era una mezcla de calidez y tensión. Mi familia llegó por la tarde. Mi padre tranquilo. Mi madre un poco nerviosa al entrar en aquella casa tan grande y lujosa. «Bienvenidos». Los recibió la madre de Alejandro con amabilidad. «Gracias por venir». La comida transcurrió con una cortesía medida. Las dos madres hablaron sobre todo, de salud, trabajo, cosas de la vida. Mi padre y Alejandro intercambiaron algunas frases sobre actualidad y economía en un tono más serio. Yo estaba sentada en medio, con el corazón en un puño. «¿Ana lleva mucho en la empresa de Alejandro?», preguntó su madre. «Sí, poco más de un año». «Es una chica muy trabajadora», dijo mi madre. «Desde pequeña». Su madre asintió. «También lo he notado. Ana es muy independiente. Siempre piensa en los demás». Esa frase me desconcertó. No sabía si era un cumplido
o una expectativa encubierta. Cuando sirvieron el postre, su madre dejó los cubiertos y dijo lentamente: «En realidad, os he invitado hoy porque quería hablar del futuro de nuestros hijos». Mi corazón se aceleró. «No queremos presionar», continuó. «Pero Alejandro ya no es un niño». Mi padre asintió. «Entiendo. Solo que…». Su madre hizo una pausa. Mirándome, en mi familia valoramos mucho la estabilidad. El ambiente se volvió pesado. «¿Ana viene de una familia humilde?», dijo mi madre con la voz algo temblorosa, «pero es una chica honrada». «De eso no dudo», respondió su madre, «pero ser parte de esta familia conlleva mucha presión». Apreté las manos bajo la mesa. Alejandro puso su mano sobre la mía muy suavemente. «Lo sé», dije yo, con una calma sorprendente. «Sé que no soy perfecta». Levanté la vista y miré directamente a su madre. «Y sé que si estoy con Alejandro, tendré que enfrentarme a mucha presión». Toda la mesa guardó silencio. «Pero no quiero entrar en una relación en la que siempre tenga que tener miedo», continué. «Necesito respeto antes que responsabilidad». Su madre me miró durante un largo rato. «¿Qué quieres decir con eso?». «Que no quiero ser alguien que tenga que esforzarse lo justo para ser aceptada», respondí. «Si me quedo es porque Alejandro y yo nos elegimos mutuamente». Alejandro apretó suavemente mi mano. «Estoy de acuerdo», dijo. «Yo elijo a Ana». Su madre cerró los ojos y suspiró. «Alejandro, ya has cedido muchas veces. Pero esta vez quiero decidir por mí mismo», dijo él con voz grave pero firme. El silencio era total. Mi padre fue el primero en hablar. «Si los chicos lo tienen claro», dijo, «nosotros no nos opondremos». Mi madre asintió, mirándome con una mezcla de preocupación y cariño. La madre de Alejandro no dijo más. Se levantó y se retiró a otra habitación. Me quedé allí sentada con el corazón desbocado, sin saber si había hecho lo correcto. Unos minutos después, regresó con la mirada más suave. Ana dijo: «Si te has atrevido a hablar así, te daré una oportunidad». Suspiré, pero no me sentí completamente aliviada. «Y no será por ti», añadió, «sino por mi hijo». Alejandro agachó la cabeza. «Gracias, mamá». Cuando mi familia se fue, ya era de noche. Me quedé de pie en la puerta confundida. Alejandro se giró hacia mí. «¿Estás bien?». «No lo sé», sonreí levemente. «Pero no me arrepiento». Me miró con profundidad en sus ojos. «Yo tampoco». Sabía que esto no era el final, sino el comienzo de un camino aún más difícil, donde cada decisión tendría un precio. Pero al menos, esta vez ya no estaba huyendo. No pude dormir durante varias noches después de esa comida familiar. Las palabras, las miradas, los silencios pesados, todo se repetía en mi cabeza, como una película a cámara lenta. Sabía que al haber dicho esas palabras delante de todos, ya no había marcha atrás. Mi elección no era solo un impulso emocional, sino una declaración clara de que no aceptaría vivir en una posición ambigua. En la oficina, las cosas cambiaron de una manera que no esperaba. El proyecto que yo dirigía empezó a recibir mucha más atención por parte de la alta dirección. Reuniones interminables y preguntas incisivas sobre cada detalle me agotaban, pero también me obligaban a mantenerme firme. No me permitía cometer errores porque entendía que un solo tropiezo sería atribuido a un trato de favor. Alejandro Vargas cumplió su palabra. Fue estricto, incluso más exigente conmigo que con los demás. A veces me enfadaba, a veces me sentía dolida, pero no se lo reprochaba. Sabía que era su forma de protegerme en ese entorno. Una noche, mientras me quedaba hasta tarde en la oficina para revisar un plan, entró en mi despacho. «Vete a casa», dijo. «Ya casi he terminado», respondí sin apartar la vista de la pantalla. No se sentó frente a mí. «Te estás forzando demasiado». Levanté la vista para replicar, pero me detuve. «No quiero que nadie diga nada», admití. Él suspiró. «Lo sé, pero no tienes por qué castigarte». Guardé silencio. Esas palabras tocaron mi miedo más profundo. Ese fin de semana, la madre de Alejandro me llamó a su salón para hablar a solas. Entré preparada para preguntas difíciles, pero ella me sirvió un té y con voz calmada dijo: «Ana, he pensado mucho.
Eres una persona muy directa. Eso es, tanto una fortaleza como una debilidad. Agaché la cabeza. Sé que mi familia no es fácil. Continuó. Pero si has decidido entrar, quiero que entiendas que habrá momentos en los que te sentirás sola. La miré, y por primera vez vi un claro cansancio en sus ojos. No te prometo que siempre estaré de tu parte, dijo, pero no seré injusta contigo. Asentí. Gracias, señora. Me miró durante un largo rato, y añadió, Alejandro, es mi único hijo. Esa frase fue un recordatorio tan suave como pesado. Salí de la habitación con el corazón encogido. Entendí que su aceptación era condicional, y que el precio a pagar era mi propia paciencia y fortaleza. Los días siguientes Alejandro y yo no nos vimos tanto como antes, no por distancia sino porque ambos estábamos desbordados. Él con la empresa, yo con el proyecto. A veces solo nos enviábamos mensajes cortos. ¿Has comido? Sí. Duerme pronto. Vale. Esos simples mensajes me daban más seguridad que cualquier palabra elaborada. Una tarde recibí una llamada inesperada de Sofía. Ana, ¿podemos vernos un momento? Dudé, pero acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería, el ambiente más sombrío que la última vez. He oído que vuestras familias se han conocido, dijo Sofía. Sí, respondí. No vengo a interferir, dijo rápidamente. Solo quiero decirte una cosa. Esperé. Si has decidido seguir adelante, dijo, no esperes que él cambie por completo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Él lo intentará, dijo Sofía, pero hay cosas de la familia que no se pueden dejar atrás solo por querer. Suspiré. Lo sé. Mejor así, sonrió con tristeza. Solo espero que no te hagas daño a ti misma. Gracias. Al salir de la cafetería, me sentí a la vez más pesada y más lúcida. Ya no me hacía ilusiones sobre un futuro de color de rosa. Estaba entrando en una relación que requeriría un gran esfuerzo por ambas partes. El punto álgido de la presión llegó en la última semana del mes. El proyecto que dirigía sufrió un grave contratiempo cuando un socio se retiró de repente. La junta directiva se reunió de urgencia, y todas las miradas de sospecha se dirigieron hacia mí. ¿Dónde está el plan de contingencia?, preguntó uno. Respiré hondo y presenté el plan que ya tenía preparado. La sala de reuniones escuchó en silencio. Alejandro no dijo una palabra, solo me miraba con calma. Finalmente, el plan fue aprobado. Impléntenlo de inmediato, dijo el presidente. Cuando la reunión terminó, me di cuenta de que tenía la espalda empapada de sudor. ¿Lo has hecho bien?, dijo Alejandro cuando nos quedamos solos. Pero, no olvides, me miró, que no necesitas demostrar tu valía a través del sufrimiento. Sonreí, pero no me sentí del todo aliviada. Esa noche llegué a casa muy tarde. El teléfono sonó. Era mi madre. Hija, su voz sonaba preocupada. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, pero sentí un nudo en la garganta. No te presiones tanto, dijo mi madre. En casa no necesitamos que seas mejor que nadie. Las lágrimas cayeron. Había presiones que solo se liberaban al oír una frase tan simple como esa. Me senté en la cama pensando en el camino que había elegido. No era fácil ni tranquilo, pero era un camino que estaba recorriendo por mí misma. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que no quería vivir una vida donde todas mis elecciones fueran dictadas por otros. Y también sabía que el mayor desafío aún estaba por llegar, cuando las emociones se calmaran, cuando la presión se prolongara. Alejandro y yo tendríamos que enfrentarnos a la pregunta más importante. ¿Era nuestro amor lo suficientemente fuerte como para pagar el precio de esta elección? Entré en el nuevo mes con una sensación de incertidumbre. Cuando el proyecto parecía estabilizado, surgieron nuevas complicaciones. El mercado fluctuaba, los socios cambiaban de estrategia, y las cifras antes tan prometedoras empezaron a parecer frágiles. Sabía que en esta fase el más mínimo error podría anular todos los esfuerzos anteriores. En la oficina, la presión aumentó notablemente. Reuniones constantes, correos electrónicos que se acumulaban sin que pudiera respirar. Alejandro mantenía una distancia profesional. No me favorecía ni me defendía abiertamente, pero yo sabía que revisaba minuciosamente cada informe que le enviaba, cada propuesta que presentaba. Una mañana, nada más sentarme, el jefe de departamento me llamó a su despacho.
Ana, su voz era grave. Hay un asunto del que necesito hablarte directamente. Asentí. Corre el rumor de que el socio se retiró por un desacuerdo personal contigo. Sentí un nudo en el estómago. Eso no es cierto, dije al instante. Su decisión se debió a una estrategia interna de su empresa. Lo sé, asintió él. Pero alguien está intentando desviar la historia en otra dirección. Por ti y por tu relación con el director general. El ambiente en la sala se volvió pesado. Entendí que lo que tanto temía, finalmente había sucedido. Cuando los resultados no son lo suficientemente convincentes, la gente busca otras excusas. Tienes que estar preparada, dijo. La junta directiva lo va a examinar todo con lupa. Salí del despacho con las manos heladas. Los cuchicheos volvieron esta vez más abiertos. Me senté en silencio, concentrándome en mi trabajo, pero con una piedra en el pecho. Al mediodía, Alejandro me llamó a una sala de reuniones privada. El despacho de cristal de siempre, pero el ambiente era diferente. Ya lo has oído, dijo directamente refiriéndose al rumor. Yo no hice nada. Lo miré, lo sé, respondió. Pero el problema no es si es verdad o mentira. Entonces, ¿cuál es? La confianza me miró con seriedad. No solo la mía, sino la de todo el equipo. Me mordí el labio. ¿Qué tengo que hacer? Demostrarlo con resultados, dijo. Y con transparencia. ¿Qué quieres que haga? Elabora un informe de todo el proceso de trabajo con el socio, desde el principio hasta el final. Asentí. Lo haré. Y Ana me llamó cuando me levantaba, no voy a intervenir. Esa frase me dolió, pero entendí que si él intervenía todo, empeoraría. Esa noche volví a casa muy tarde. Abrí el portátil y revisé cada correo electrónico, cada reunión, cada pequeño detalle. Sabía que con el más mínimo descuido, todo podría ser tergiversado. Cerca de las 3 de la madrugada, terminé el informe. El teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. ¿Sigues despierta? Sí. Vete a dormir. Sonreí con tristeza. Ya casi termino. No te fuerces. Estoy bien, escribí, aunque ni yo misma me lo creía. Al día siguiente presenté el informe ante la junta directiva. La sala estaba en completo silencio. Hablé despacio con claridad sin evitar ninguna pregunta. Al terminar, sentí que las piernas me flaqueaban. Lo estudiaremos, dijo el presidente. Salí de la sala de reuniones con la mente en blanco. Alejandro esperaba en el pasillo. Lo has hecho bien, dijo. ¿Y el resultado? Habrá que esperar, respondió. Los días de espera fueron los más largos que he vivido. No sabía cuál sería la conclusión, ni si conservaría mi puesto. Tampoco sabía si todo salía mal, de qué lado se pondría Alejandro. El martes por la noche, 3 días después de la reunión, recibí una llamada de su madre. Ana, su voz era suave, pero algo tensa. ¿Estás libre? Quería verte. Me sorprendió. Sí. Ocurre algo, señora. Solo hablar, dijo. Puedes esta noche. Acepté. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en el salón. No estaba Alejandro. El ambiente era más solemne que de costumbre. Ana empezó. He oído lo de la oficina. Sentí un nudo en el estómago. Sí. Estás muy cansada. Sí, admití. Pero puedo soportarlo. Me miró durante un largo rato. Antes pensaba, dijo lentamente, que era suficiente con que tú y Alejandro estuvierais juntos. Guardé silencio. Pero se me olvidó, continuó, que esta sociedad no es tan simple. Señora, empecé a decir. No la culpo. Ella negó con la cabeza. No quiero que te conviertas en el punto débil de Alejandro. Esa frase fue como una puñalada, pero mantuve la calma. Si Alejandro se ve afectado por tu culpa, hizo una pausa, me sentiré muy culpable. Entendí que era su forma de proteger a su hijo, aunque no lo dijera explícitamente. Señora, dije con voz suave pero firme. Si me quedo a su lado, no me esconderé detrás de él. Me miró. Me mantendré por mí misma. ¿Estás segura?, repitió. No estoy segura de que vaya a ganar, respondí. Pero estoy segura de que no voy a huir. Ella suspiró. ¿Te pareces a Alejandro? Esa frase me sorprendió. ¿En qué? En lo testaruda que eres, sonrió con tristeza. Cuando me fui, sentía el corazón pesado, pero también más claro. Entendí que la confianza no se gana con palabras, sino con acciones repetidas.
A la mañana siguiente me llamaron al despacho del presidente. Hemos revisado su caso, dijo. Su informe es completo. Contuve la respiración. No hay pruebas de que haya actuado incorrectamente. Suspiré aliviada. Pero él no había terminado. Sin embargo, la presión sigue ahí. Si continúa en este puesto, debe aceptar que será examinada con más lupa que los demás. Lo acepto, dije sin dudar. De acuerdo, asintió. Continué con el proyecto. Cuando salí, Alejandro estaba allí. Me miró, y su mirada se suavizó. ¿Estás bien? Bien, sonreí, pero con los ojos llorosos. Gracias por no. Yo no he hecho nada, me interrumpió. Lo has hecho tú sola. Nos quedamos allí un buen rato sin decir más. Sabía que este desafío era solo uno de muchos por venir, pero también sabía que la confianza entre nosotros había sido puesta a prueba. Y, aunque el camino seguía lleno de espinas, ya no dudaba de mi decisión como antes. Pensé que después de superar la tormenta en la oficina, las cosas se calmarían. Pero la vida no siempre funciona como uno espera. Cuando una puerta se cierra, otra se abre trayendo consigo desafíos aún mayores. El proyecto entró en su fase de implementación más intensa. Prácticamente vivía en la oficina. Llegaba temprano, me iba tarde e incluso trabajaba los fines de semana. Comía deprisa, dormía poco y mi mente estaba siempre en tensión. Alejandro me recordaba a menudo que me cuidara, pero yo sabía que si aflojaba el ritmo todo el esfuerzo anterior, se iría al traste. Una noche, mientras revisaba unas cifras, por última vez, sonó el teléfono. Era mi madre. Hija. Su voz era más grave de lo habitual. Ha pasado algo en casa. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa, mamá? Tu padre se ha caído. Todo a mi alrededor se oscureció. Caído. ¿Está bien? No es grave, dijo mi madre, intentando mantener la calma. Pero el médico dice que necesita mucho reposo. Recogí mis cosas de forma automática con la mente en blanco. Cuando salí del despacho, Alejandro estaba esperando. ¿A dónde vas? A mi pueblo, dije rápidamente. Mi padre se ha caído. Sin hacer más preguntas, cogió las llaves del coche. Te llevo. Salimos de la ciudad en plena noche. En el coche, yo estaba en silencio con las manos apretadas. Alejandro no dijo nada, solo se concentró en conducir. Sabía que estaba allí, y su presencia era lo único que me impedía derrumbarme. Al llegar al hospital del pueblo, mi padre estaba en la cama con la pierna escayolada. Estaba pálido, pero intentó sonreír al verme. ¿Ya has llegado? Sí, le cogí la mano, y las lágrimas cayeron sin que me diera cuenta. No es nada, hija, solo una mala caída. Mi madre me miró preocupada. Estás muy cansada. No negué con la cabeza. Alejandro, que estaba detrás, saludó respetuosamente a mis padres. Ellos lo miraron con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Ustedes? Soy Alejandro, dijo. Un amigo de Ana. Me detuve un instante, pero no dije nada. Estábamos en mi pueblo, donde todo requería más formalidad. Durante los días que pasé allí, cuidé de mi padre. Me encargué de la casa, lo llevé a sus revisiones. Alejandro se quedó 2 días conmigo, ayudando en todo sin quejarse. Arregló una gotera en el tejado, llevó a mi padre al médico y charló con él de cosas cotidianas. Lo observé y por primera vez vi a un Alejandro diferente, sin lujos, sin poder, solo un hombre responsable. Esa noche, mientras salía al patio a tomar el aire, él me siguió. ¿Estás mejor? Sí, respondí. Gracias. No he hecho nada, dijo. Tú sola te has mantenido fuerte. Guardé silencio. El viento fresco de la noche traía el olor familiar de la hierba. Ana me llamó. He estado pensando mucho. Me giré para mirarlo. ¿Sobre qué? Sobre el futuro, dijo lentamente. Sobre mi elección. El corazón se me aceleró. He vuelto a hablar con mi madre, continuó. Le dejé claro que no quiero repetir los mismos errores. Contuve la respiración. Y le dije que si tengo que renunciar a algo, estoy dispuesto a hacerlo. Esa frase hizo que mi corazón temblara. ¿Renunciar a qué? A la presión, respondió. A las expectativas. Incluso a la tranquilidad. Lo miré durante un largo rato. ¿Estás seguro? No admitió. Pero estoy seguro de una cosa. ¿De qué? De que si no lo intento, me arrepentiré toda la vida. Agaché la cabeza y las lágrimas cayeron en silencio.
Era la primera vez que me decía algo que sonaba casi como un compromiso, aunque todavía no fuera una promesa completa. A la mañana siguiente, hablé a solas con mi madre. ¿Vas en serio con ese chico, Alejandro? Mi madre me miró en silencio durante mucho tiempo. ¿Sufres mucho? Esa pregunta me dejó sin palabras. Puede que sí, dije con sinceridad. Pero quiero intentarlo. Mi madre suspiró. No te lo voy a impedir, dijo. Pero recuerda una cosa. ¿Qué? Si te cansas demasiado, vuelve a casa. La abracé sin poder contener las lágrimas. De vuelta en Madrid, me sumergí de nuevo en el trabajo. El proyecto entraba en su fase decisiva. Se organizó una gran reunión con un nuevo socio estratégico. Todo fue muy tenso. Cada palabra era crucial. Durante la reunión, un directivo del socio preguntó de repente: «He oído que usted es la persona de confianza del director general». El ambiente en la sala se enrareció. Respiré hondo. «Soy la responsable de este proyecto», dije, con claridad. «Y respondo con resultados». El hombre me miró unos segundos y asintió. «De acuerdo». La reunión terminó con un acuerdo preliminar. Cuando todos se fueron me di cuenta de que tenía la espalda rígida de la tensión. Alejandro se acercó. «Lo has hecho muy bien. Estoy agotada», sonreí débilmente. «Lo sé», dijo. «Esta noche, descansa». No negué con la cabeza. «Quiero terminar esto». Me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Esa noche, al salir de la oficina, empezó a llover a cántaros. Estaba esperando bajo un alero, a punto de pedir un taxi cuando él apareció. «Sube», dijo. De camino a casa, la lluvia caía con fuerza. Conducía despacio con las manos firmes en el volante. Ana me llamó. «Tengo que decirte algo». «¿Qué?» «Los 3 meses del acuerdo». Hizo una pausa, están a punto de terminar. Sentí un nudo en el estómago. «Sí», respondí en voz baja. «Ya no quiero que sea un acuerdo», dijo. «Quiero que sea una elección». Me giré para mirarlo con el corazón desbocado. «¿Y tú?», preguntó. «¿Tú quieres?». Guardé silencio durante un largo rato. En ese instante pensé en todo lo que habíamos pasado, la presión, el dolor, el esfuerzo, y también los raros momentos de calidez. «No prometo que sea fácil», dije. «Pero prometo no huir». Él sonrió la sonrisa más aliviada que le había visto nunca. El coche se detuvo frente a mi casa. Seguía lloviendo, pero por dentro sentí una extraña paz. Sabía que mi capacidad de aguante había sido puesta a prueba hasta el límite, y sabía que después de todo, seguía en pie. Solo quedaba un paso más, un paso para terminar o para empezar. Llegué al último día del acuerdo de 3 meses con una sensación muy diferente, sin confusión, sin huidas, sin ilusiones. Ya me había enfrentado a lo que tenía que enfrentarme y había entendido el precio que debía pagar. Lo único que quedaba era la elección final, la mía y la de Alejandro Vargas. El proyecto concluyó justo el último día del mes. La reunión de cierre fue solemne. La junta directiva, los socios, los departamentos implicados, y todos estaban presentes. Me puse de pie frente a la pantalla y presenté los resultados finales. Crecimiento estable, buena respuesta del mercado, aprobación del plan de expansión para la segunda fase. Cuando terminé la sala, guardó silencio unos segundos y luego estalló en aplausos. El presidente asintió. «Señorita Ana», dijo, «ha hecho un gran trabajo». Incliné la cabeza, sintiendo que por fin me quitaba una enorme piedra de encima. Este proyecto no solo ha sido un éxito comercial continuo, sino que también ha demostrado su capacidad de liderazgo. Oí un murmullo a mis espaldas, pero esta vez no tuve miedo. Sabía que me había ganado mi lugar por mí misma. Después de la reunión, la gente se fue marchando. Alejandro se quedó hasta el final. Cuando estuvimos solos, se acercó. «¿Se acabó?», dijo en voz baja. Sí, sonreí. Se acabó una etapa. Me miró con una expresión serena y aliviada. 3 meses, dijo. Ya no quiero llamarlo acuerdo. ¿Nunca lo pareció del todo?, respondí. Guardamos silencio unos segundos. No hacían falta más palabras. Ambos entendíamos el significado de ese momento. Por la noche me llevó a un lugar muy familiar y a la vez nuevo. No era un restaurante de lujo ni un bar de barrio. Era una pequeña cafetería en la azotea de un edificio antiguo. La ciudad se extendía ante nosotros, con sus luces parpadeantes,
y una brisa suave. Vengo aquí siempre que tengo que tomar una decisión importante, dijo. Me puse a su lado mirando el tráfico de abajo. ¿Te acuerdas? Se giró hacia mí. El primer día que nos vimos en la cita a ciegas. Sonreí levemente. Mentías fatal, pero tu mirada era muy sincera, respondió. Desde ese momento supe. ¿Supiste qué? Que tú no eras una persona de arreglos. Guardé silencio sintiendo una calidez en el pecho. Ana me llamó con voz grave y clara. He vuelto a hablar con mi madre. Sentí un ligero nudo en el estómago. No está del todo de acuerdo, continuó. Pero ha dicho que, si es mi elección, no se opondrá. Solté un largo suspiro. ¿Y tú? Pregunté. ¿Estás seguro? Me miró durante un buen rato. No hay nada seguro al 100%, dijo. Pero estoy seguro de una cosa. No quiero perderte por mi indecisión. Me giré con los ojos llenos de lágrimas. No necesito una promesa perfecta, dije. Solo necesito saber que cuando lleguen las dificultades, no me darás la espalda. Se acercó un poco más. No prometo que siempre vaya a acertar, dijo. Pero prometo estar a tu lado. En ese momento entendí que eso era lo más parecido a un compromiso que Alejandro Vargas podía ofrecerme. Sin adornos, sin absolutos, pero sincero. No hablamos de un futuro lejano, ni de bodas, ni de grandes planes. Solo nos quedamos allí mirando la ciudad, aceptando que el camino por delante seguiría teniendo desafíos, pero que al menos no lo recorreríamos solos. Los días siguientes mi vida se fue estabilizando. En la oficina, me asignaron nuevas responsabilidades, pero ya sin las miradas de sospecha de antes. En casa, su madre mantenía una distancia prudente, pero ya no era fría. Mi padre se recuperó bien, y en cada llamada me recordaba que me cuidara. Una noche, al volver tarde a casa, el teléfono vibró. «¿Has llegado?» Era un mensaje suyo. «Sí». «¿Has cenado?» «No». «Voy para allá». Una simple frase, pero sonreí durante mucho tiempo. Me di cuenta de que la felicidad a veces no reside en las grandes cosas, sino en una presencia constante y amable como esa. No sé a dónde nos llevará el futuro. Puede que haya discusiones, cansancio, momentos en los que queramos rendirnos, pero sé que la elección de hoy es una elección muy meditada. Una vez fui una chica que temía la mirada de los demás, que temía no ser suficiente, que temía ser excluida de un mundo que no le pertenecía. Pero después de todo, entendí que el valor de una persona no reside en su origen ni en la aceptación de los demás, sino en si se atreve a vivir de acuerdo con sus propias elecciones. Si tuviera que volver al principio, no estoy segura de que eligiera un camino diferente. Porque ha sido este viaje lleno de presión y dolor el que me ha hecho madurar, ser más fuerte y saber lo que quiero. Salí al balcón mirando el cielo nocturno. El viento soplaba suavemente trayendo una extraña sensación de paz. Sabía que este no era un final de cuento de hadas, sino un final real. Y de ese final estaba naciendo un nuevo comienzo. Esta historia no es solo un viaje de amor, sino también un viaje de elección, de valentía y de valor personal en la vida moderna. Entre la presión familiar, profesional y los prejuicios sociales, cada persona debe enfrentarse a la pregunta más importante: ¿vivir según los deseos de los demás o ser fiel a uno mismo? Espero que esta historia ofrezca reflexiones positivas, fe en los sentimientos sinceros y el coraje para proteger propia felicidad. Esta historia es una obra de ficción creada por mí con el objetivo de transmitir valores que ayuden a las personas a mejorar sus vidas.